La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta una pata. Una pata es lo que le hace falta a esta cucaracha, pero a nosotros no nos hace falta absolutamente nada para dar inicio a esta nueva emisión de Efisiongrama, la radio que te conecta. Los saluda con mucho gusto su amigo Cristian, y bueno, como ustedes ya saben y como es costumbre, no me encuentro solo, siempre me encuentro bien acompañado de mi gran amigo Adonai. ¿Cómo te encuentras, Adonai? Excelente, Cris, muy contento como siempre de estar una vez más con nuestra gente, con nuestro público que nos aclama, que nos sigue en redes sociales. Pero también un poquito intrigado por esta canción, me da mucha risa. Cuéntame, ¿a qué viene esta canción? Pues bueno, es porque hoy vamos a tocar un tema muy especial, el cual es dirigido para los pacientes, aquellos pacientes en los que estamos en constante contacto y que de una u otra forma a lo largo de nuestra vida nosotros también hemos sido pacientes. Sin duda alguna, los pacientes son una parte importante de nuestro desarrollo como profesionales, y yo creo que la parte más fundamental pues de nuestro ser o no, de nuestro deber ser como terapeutas, ¿no? Vamos a hablar hoy de los tipos de pacientes. Exacto, ese es el tema. Como sabemos, en este ámbito y en cualquier otro de la salud, y yo creo que en cualquier tipo de servicio al público, hay diferentes tipos de pacientes o de clientes, como les quieran llamar, diferentes tipos, diferentes personalidades. Nos encontramos infinidad de personajes en el día a día, ¿no? Exacto, que vienen desde aquellos que llegan tarde corriendo a su cita. Nos podemos encontrar pacientes que llegan demasiado temprano, 2-3 horas antes de que le toque su sesión. En nuestro caso también hay pacientes que ya tienen tanto tiempo que ya hasta ellos se quieren hacer los tratamientos solitos. Nada más que los andes checando y ellos se ponen todo. Y no sé si a ti te ha pasado, pero en mi caso sí me ha llegado a pasar. Pacientes que están agendados pero nunca llegaron. Sí, nunca llegaron, que nada más lo conoce el doctor y la recepcionista. Es como el innombrable o el desconocido dentro de la zona porque está agendado, pero nunca asistió a su terapia. Vamos a entrar ya un poquito en materia, ¿no? Exacto, vamos a hablar de los tipos de pacientes. Son los pacientes que nosotros consideramos que más nos podemos encontrar en nuestro trabajo de día a día. No ponemos uno por arriba del otro, simplemente son los que nosotros consideramos los más recurrentes. Sí, los más marcados o los más constantes, ¿no? Sí. Lo que te decía hace un rato antes de comenzar, si nos ponemos a enlistar todas las diferentes personalidades que hay con los pacientes, pues no acabaríamos nunca, ¿no? Sí. Entonces decidimos enlistarlo en 10. Ya se nos está haciendo costumbre esto de los tops. Exacto. Entonces vamos a ver hoy, pues no top, porque como dices, no, ninguno está por encima del otro. Ya ahorita, como los vayamos mencionando, cada quien tomará su decisión de cuál es su paciente favorito y cuál es su paciente menos favorito. Exacto, sí. ¿No? Entonces vamos a hablar de los 10 pacientes. Y déjame te presento al primer paciente. Te voy a decir cómo lo bautizamos aquí. Perfecto, échalo. Y a ver si ahí la gente puede adivinar por qué se llama así. El primer paciente yo lo bauticé como el paciente Ricky Riquín Canallín, es decir, Ricardo Anaya, el paciente Ricardo Anaya. ¿Y esto es debido a? Esto es debido a que, como nos hizo notar nuestro expresidenciable, es el paciente aplicado, el paciente que todos quisieran tener. El paciente que siempre realiza sus ejercicios cuando tú se lo pides, como tú se lo pides. El paciente que siempre asiste a sus sesiones, siempre está ahí puntual y con la mejor disposición y con la mejor actitud. Y que además de todo esto llega sabiendo sobre su padecimiento. Él ya está informado de qué es lo que le pasó, antecedentes familiares, todo lo conoce referente a su patología, ¿no? Exactamente. Le puedes preguntar cómo le sucedió o cuándo empezó su dolor y te lo sabe explicar perfectamente. Y tú y yo sabemos que este tipo de pacientes pues te facilitan de alguna manera tu evaluación inicial y seguido de eso tu planeación, ¿no?, hacia el tratamiento. Entonces, por eso lo bautizamos como el paciente Ricardo Anaya. Porque además, como tú dices, en casa aplica sus ejercicios, no se pasa la hora de sus ejercicios, perfecto en él, o sea, casi todo es perfecto, incluso hasta te lleva regalos, te lleva de comer, ropita además, por ahí. Exactamente. Entonces es de esos pacientes, como dices, de los que todos quisiéramos tener. Además es fifí. Fifí también, sí. Entonces ahí tenemos a nuestro primer paciente, que es
El paciente Ricardo Anaya. Anaya o el aplicado. Platícame del segundo, Cris, a ver, ¿cómo lo bautizaste tú al segundo? Yo le puse Neymar, el paciente Neymar. ¿Por qué es esto? Ya me puedo dar una idea de por qué va siendo ya. Y para los que ahí nos estén escuchando y no sepan por qué, es porque es el paciente exagerado. Sí, me lo imaginaba. Algo me lo decía, no sé por qué tenía ese sentir. Que apenas lo estás saludando y ya se tiró al piso, ¿no? Ya le duele la mano. No, pero es el paciente que cuando le estás poniendo la corriente... Apenas le pones los electrodos, ¿no? Los electrodos ya te está gritando de bájale. No está conectado. Exacto, no está conectado. Es más, creo que ni siquiera hay luz en la clínica, pero ya está gritando el dolor. Su dolor, aquí también pusimos entre sus características, es que su dolor siempre es de 10 sobre 10. Sí. Hay que tomar en cuenta, para los que no conozcan, nosotros tenemos por ahí una escala con referencia al dolor, es subjetiva, está clasificada del 1 al 10, el 10 es el máximo dolor posible. De toda tu vida, o sea, sí. Si te cortaron una pierna y después te duele la mano, tienes que referenciar ese dolor como máximo cuando te cortaron la pierna. Sí, entonces... Aquí siempre su dolor es 10. Siempre es un nuevo 10. Exacto. Siempre supera sus límites del dolor. Y nunca baja, por más que le hagas, nunca baja ese dolor. Aquí pusimos que cree que todo es cáncer, que ya googleó. Siempre se imagina que cualquier dolor que tiene, sí, no será cáncer. Oiga, licenciado, ¿y no cree que sea cáncer? Que ya incluso se metió a internet, googleó y por ahí Wikipedia le dijo que era cáncer, ¿no? O sea, sí. La web le diagnosticó con cáncer y el paciente se lo cree. Y bueno, aparte pues van sugestionados a las terapias, entonces ahí es un punto en contra en esa cuestión. Entonces este sería el paciente. Exacto. Neymar, que también otra característica es que para todo pregunta si le va a doler, incluso que si lo vas a acostar, me va a doler que me acuesten, o sea, todo sí, definitivamente, todo todo lo ve de una forma negativa. A todo le tiene miedo. Exacto. Digo, los entendemos, pero a veces sí son un poquito exagerados. Se entiende cuando hay pacientes que sí tienen un dolor muy grave, pero luego hay pacientes que te llegan con un esguince de tobillo de primer grado y pues ya piensan que se fracturaron y quieren 5 meses de reposo y demás. Entonces, se entiende cuando es necesario. Sí. Pero sí hay pacientes que exageran demasiado. Sí, llegan a un punto límite. Entonces ya tenemos a este segundo tipo de paciente que yo le apodé Neymar. Ya tú le apodaste a uno el Ricardo Anaya, ya está Neymar. Y el tercero, ¿qué me tienes por ahí? Seguimos con las personalidades. El tercero, yo lo bauticé. Ahora sí estoy como el perro Bermúdez. Yo le puse el paciente Hermione. Que para los que no lo conozcan es este personaje de Harry Potter, ¿no? Que se caracteriza por ser una cerebrito o un experto en toda, ¿no? En toda su extensión. Es este tipo de pacientes que ya ha tenido tantas lesiones, que se ha lastimado, incluso hasta se ha autoflagelado tantas veces y ha asistido tantas veces a la terapia que ya cree que sabe cómo va a ser el tratamiento cuando llega a una nueva valoración, ¿no? Sí. O sea, ya... ¿Se entiende la experiencia? Sí, de tantas y puede tener una noción, pero eso no quiere decir que vas a saber qué es lo que tiene que hacer el terapeuta. Y que incluso llega con, no sé si decir que es con autoridad y hasta te da indicaciones. Sí, te dice, es que aquí me los ponían antes, aquí me ponían o aquí me hacían el masaje, o aquí me ponían las corrientes. Sí, es el paciente que sábelo todo. Y por lo mismo sucede también que nunca termina su tratamiento, porque pues ya se siente bien, él ya se dio de alta, ya sin necesidad de que tú lo valoraras para valorar su alta. Él ya decidió que terminó, se siente mejor, vámonos y hasta la próxima. Este sujeto no sabe nada. Y que incluso como se van ellos solitos, se dan de alta es por el hecho de que ya han tenido tantos ejercicios a lo largo de su vida que dicen, yo me las aplico solito en casa. Exactamente, son de los que ya tienen su TENS portátil en casa. Su aparatito. Te lo llevan para que tú se los enseñes a usar. Y que aquí dentro de quería hacer un pequeño paréntesis. ¿A ti no te ha tocado algún paciente que le haya subido a los toquecitos, a lo que conocemos como toquecitos ahí a los pacientes? ¿No te ha tocado a alguien? Sí, definitivamente alguna vez me llegó a pasar, sobre todo cuando era pasante. Ajá. Que la carga de trabajo estaba bastante demandada, ¿no? Había pues mucha demanda. La redundancia cargada. Había ocasiones en las que tenías que dejar a algún paciente conectado y te ibas con otro
en lo que se quedaba conectado. Y tú te das cuenta, a veces tú lo dejas en un valor, la corriente, y regresas y el paciente ya le subió, que porque no sentía, que porque quiere sentir más. Y sí, definitivamente es este tipo de paciente que ya cree que tiene la autoridad por todas las lesiones que ha tenido. Ya se maneja por sí solo. Y bueno, entonces ahí está nuestro tercer tipo de paciente. Vamos con el cuarto que tenemos por aquí, que yo no le puse así, pero me tocó decirlo. Es el paciente Carlos Vela. Para todos aquellos que no sean afines al fútbol o al soccer, Carlos Vela es un jugador mexicano que ahorita milita en la liga estadounidense. ¿Y por qué le pusimos así a este tipo de paciente? Es porque viene a la fuerza. Sí, es el tipo de paciente que se caracteriza porque lo trajo un familiar. Él no quería venir, él se iba a mejorar con el tiempo, este dolor era pasajero, o es porque le dio un enfriamiento, sí, o cualquier pretexto es bueno para no asistir a terapia para este tipo de paciente, y se caracteriza por eso, porque lo trajeron a la fuerza. Tiene una mala actitud ante el tratamiento, o sea, tú le estás preguntando sus antecedentes, el cómo empezó su dolor, o cómo empezó su molestia, o qué fue lo que le pasó, y es así como muy... Te contesta con flojera, ¿no? Te contesta con hueva, con una carota. Incluso hasta los propios ejercicios los hace como la y se va, ¿no? Sí, incluso a veces suele pasar que son muchos pacientes no menores de edad, pero que todavía viven con sus padres, ¿sí me explico? Sí. Los llevan sus papás y son así como, ya, o sea, incluso la mamá o el papá los está regañando cuando tú les estás preguntando, dile bien, dile qué te pasó, ¿no? Y debes de tener, tu terapeuta que nos estás escuchando, debes de tener en cuenta que este paciente o este tipo de paciente no va a hacer sus ejercicios en casa. Es totalmente contrario a Ricardito Anaya. Sí, sería como su alter ego. Ándale, exacto, sí. El Carlos Vela. El Carlos Vela de los pacientes. Ese sería nuestro cuarto paciente. Vámonos rápidos y tendidos al quinto paciente. Este está bueno. Este te va a gustar a ti, Gris. A ver. Este le pusimos el 50 sombras de Grey. No, vaya nombre. Ya más o menos te puedes dar una idea de qué es lo que le gusta a este paciente. Es más, ya demos por terminada aquí la Apaga la luz y vámonos. Ya sé de qué trata. No, contrario a lo que piensas, no es tanto así, sino que es el paciente sadomasoquista. Okay. Que le gusta el dolor. El que dice, su frase favorita de él es, si no duele, no sirve. ¿Cuántas veces no he escuchado eso? Fíjate que a mí me ha tocado de ese tipo de pacientes que le estoy poniendo una corriente y, o sea, me dicen, súbele lo más que pueda hasta que sienta el cuerpo. Esa es una frase hasta típica. Que se escalde la piel. Sí, entonces es ese tipo de pacientes que entre más sienta malestar, dolor, para él es mucho mejor. No solo en la cuestión de los aparatos, sino también en los ejercicios, ¿no? Es importante también identificar a este tipo de pacientes, ya hablando un poquito más en serio, dentro de este mood que llevamos ahorita como de WhatsApp. Uh-huh. Es importante identificarlo porque también este tipo de pacientes sadomasoquistas se caracteriza por no dosificar esfuerzos. O sea, sabemos nosotros que el movimiento es como la base de nuestra recuperación, pero este paciente abusa en esa cuestión. Que incluso tú le dejas cierto número de series y de repeticiones para que haga en casa y al siguiente día te platica que hizo 2 o 3 veces más de lo que tú mismo. Porque él se sintió bien, sí, pero llega con, no sé, por ejemplo, con la rodilla súper inflamada respecto a cómo la tenía la sesión anterior. Y además todavía te preguntan, no sé por qué la tengo inflamada. Así amaneció, pero es por toda esa falta de dosificación. Sí, entonces es importante identificar a estos pacientes, pues también para nosotros hacer estrategias que puedan ir guiadas a que este paciente no se lastime al mismo, porque suele pasar. Es por ahí un factor en el que recaigan los pacientes, que es llamado el 50 sombras de Grey. Por masoquista. Y ya tenemos ahora aquí a nuestro... Entramos a los últimos 5 pacientes. 5 pacientes. El sexto, que es el impresionante. Es que yo no hablo portugués, discúlpame. No falas portugués. Que no es otra cosa más que el paciente sexoso. El paciente saguiño. El saguiño. Este tipo de paciente, el paciente sexoso,
es aquel paciente que quiere que todo el tiempo le des masaje en la ingle, aunque su lesión sea en el tobillo. Sí, tuvo un latigazo cervical, pero le duele la ingle. Tiene una parálisis facial, pero yo quiero mi masaje en la ingle. Sí. Es algo que me ha tocado mucho con compañeras que me comentan de pacientes que... Sí, y aquí las compañeras o colegas terapeutas son las que nos podrán ratificar esta descripción que estamos dando de este tipo de paciente, ¿no? Porque también siempre es el paciente que quiere que lo atiendan las mujeres. Nosotros trabajamos en lugares donde hay terapeutas hombres y terapeutas mujeres, ¿no? Y la mayoría de clínicas así se maneja. Hay algunas que incluso solo contratan mujeres. Pero este paciente siempre se caracteriza por pedir que lo agenden o que lo atienda la terapeuta mujer. No importa quién sea, pero que sea mujer, de preferencia. De preferencia. Y lo chistoso de eso es que cuando va con su esposa... No habla y ahí sí no pide mujeres. Ahora sí, mandilón, ¿no? Ahí Sí. Incluso pide a gritos que le toque un hombre. Podría ser como entre sexoso y mandilón, ¿no? Sí, definitivamente. Digo que sería bueno también que ahí nuestras compañeras y colegas nos digan si un paciente con estas características las quiso ligar, ¿no? Porque también es una característica el querer. Sí, no, definitivamente. ligar. Y no hay edad para estos pacientes, Sí, ¿eh? no. Se puede dar desde pacientes jóvenes hasta, siento sí que sí es un poquito característico el paciente más adulto. Sí, es de los que... Es más característico este perfil de los pacientes adultos, pero se llega a dar también en pacientes jóvenes. Entonces ahí tenemos a nuestro sexto tipo de paciente, el impresionante, que es nada más y nada menos que el sexoso. Exactamente, y ahora el paciente número 7, yo creo que es el paciente que pues la mayoría de los de nuestra generación es. Incluso he visto compañeros que son ese paciente o son ese terapeuta. Que después en otra emisión hablaremos sobre Tipos de terapeutas. tipos de terapeutas. Pero este sí puede ser, o sea, el tipo de paciente y el tipo de terapeuta, que es el paciente influencer. ¿Por qué es el influencer? Porque siempre está subiendo stories de su terapia, fotito acá con la compresa, con las corrientes. Su hashtag favorito es hoy toca terapia, consintiéndonos. Sí, me he tocado varios pacientes así que espero y no hayan subido una foto donde... Se toma fotos contigo, o sea, como terapeuta. Sí. Y que incluso... cuando estamos tratando un área, toman una foto sin avisarte y ya sabes, tú sales todo feo, pero él salió con su compresita, no me importa, yo la subo a Instagram o a cualquier plataforma. Y también se caracteriza por querer, ahora está muy de moda, o bueno, ya tiene mucho rato esta tendencia de llenarse el cuerpo de kinesiotape, estas banditas de colores que luego ven pegado en la gente. Sí, los deportistas más que nada, que es los que más lo utilizan. Son los que más lo utilizan por necesidad, también no por moda. Pero sí, este tipo de paciente, el influencer, a fuerza quiere que le pongas banditas de colores por todo el cuerpo. E incluso he visto ahí algunas atrocidades que traen unas plastotas de tape. Y que además no se lo pongas en cualquier lado, pónselo en un lado donde se pueda ver. Donde se vea, efectivamente. Para poder postearlo en las redes. Sí, definitivamente. Entonces, ese es nuestro séptimo tipo de paciente, el influencer. Ahora vamos con el octavo. Vayan reconociendo si son alguno de este tipo de pacientes. O si han conocido. Y coméntenos ahí, pónganos hashtag el impresionante. El influencer. Yo soy el 50 sombras de Grey. Entonces ahí háganos sus comentarios. Ahora tenemos el número 8, lo apodamos como el Chucky, que es el paciente. Todos lo han tenido, todos lo han sufrido. Sí, es y yo creo que ahorita las mamás y los papás en cuarentena nos darán la razón, porque estamos hablando del paciente pediátrico. Exacto, que este paciente nunca se queda quieto, que no es necesario que sea niño, adultos que no se quedan quietos, que todo el tiempo están en la camilla, moviéndose de un lado a otro, que incluso hasta han provocado que se despeguen los electrodos. Sí, durante la sesión. También quiere agarrar todo, te pregunto, todo es también por qué, así como ¿y eso para qué es? Sí. ¿Qué me va a funcionar? Y le contestas. ¿Y eso de qué me sirve? Que está bien también que pregunten. Sí. Uno no dice que no pregunten, pero estos pacientes sí se caracterizan por estar como cuchillito de palo, como dicen por ahí. También, además, quiere agarrar todo, quiere estar tocando todos los aparatos. Sabemos que a veces en una clínica hay bastante variedad de aparatos, de equipos, pues que sí se ven entretenidos para tocar o para jugar.
pero no son para eso. Pues. Y este paciente quiere estar solo jugando, quiere estar solo apretando botones, poniéndose los lentes del láser, del láser, sí. y demás tipo de cuestiones, ¿no? Y que aparte muerden. Cuando le haces ahí un estiramiento, una A veces te muerden. llegan Ha tocado a que morder. muerden, sí. Más allá de morder, a mí me ha tocado pacientes que de repente me agarran y Te pellizcan. me pellizcan o me entierran las uñas. Sí, ¿no? Y además es difícil este tipo de pacientes la mayoría de las veces porque no son muy claros ante su patología, lo que sienten, sí, su dolor. para explicarte lo que sienten o cómo les duele o dónde les duele. De repente los dolores no concuerdan y no hay una explicación clara del por qué le duele la oreja y por qué le duele el tobillo. Sí, ¿no? Son como de los más complicaditos, Es ¿no? difícil. Que tenemos. Entonces por eso lo bautizamos como el Chucky. Muy bien. El paciente Chucky, saludos a todos los Chuckys Que nos estén que están en escuchando. cuarentena con sus mamitas. Y ahora vamos con el noveno. El noveno que le pusimos el chocolate abuelita. La abuelita. Que podrían estarse Abuelita de patrocinando con nosotros. Aquí Pero así, anunciándose. aquí anunciándose. Es aquel paciente caracterizado, una porque huele a galletitas. Siempre huele a galletas. Siempre huele a galletitas. Siempre huele a galletas o O sea, así como a masita. Te dan ganas de darles una mordidita Sí, a las abuelitas. Todos los terapeutas quieren atenderlo. Aunque nunca te haya tocado, ya escuchaste cómo es la paciente, lo buena onda que es y dice, yo la quiero atender. Sí, exacto. Se preocupa por ti. Es una paciente que se preocupa por ti. Que lleva. platica, porque a los viejitos les gusta platicar. Sí, que los escuchen también. Sí. Ellos, o sea, si tú tienes un paciente de este tipo, seguro todo el tiempo de tu terapia vas a estar platicando, te va a estar contando todas tus anécdotas, que la verdad es algo muy entretenido y muy divertido. No sé cómo puede haber gente, y más de esta generación, que no les gusta escuchar a los viejitos. Yo creo que no se dan el tiempo de escucharlo, o de plano son gente que no le gusta escuchar a nadie. Que son realmente las historias que llegan a contar son fascinantes y Sí. de lo más interesantes. Sí, definitivamente, pero además este tipo de pacientes es el que te lleva de comer, Chocolatito. te lleva tu chocolatito. Y hay una cosa que también nos da mucha risa ahorita que lo platicábamos, que es te paga, o sea, cuando ya Te da termina como su tu sesión, propinita, ¿no? te paga, pero te paga como si fuera su nieto, ¿sí? Su nieto y... Ajá, ¿Sí la cachas? O sea, de que cuando tu abuelita, ibas con tus papás a casa de tu abuelita y ya te despedías de tu abuelita y te daba la mano o te echaba así en la bolsa Sí. un billetito de 20, uno de 50 y Que es así como- como a escondidas. Entonces este paciente te sigue pagando así, aunque te tenga que pagar a Sí. fuerza. O sea, te sigue pagando a escondidas. Que es como si Es bastante tierno. te estuviera dando droga a escondidas. No es que me haya pasado, me han contado, obviamente. Y que igual te dice doctor y te habla siempre en diminutivo. Ese ya fue nuestro noveno tipo de paciente y vamos por el último. Sí, que como decimos, no es un ranking esto. Los dijimos y los fuimos ordenando conforme nos fuimos acordando y fuimos sacando las características. Y el último sería el paciente deportista. Este paciente también... Este paciente no es un paciente, digamos, difícil en el sentido de que cooperan bastante. Sí. Son activos en su tratamiento, llevan a cabo las indicaciones porque al ser deportistas pues quieren disciplinados. recuperarse, son disciplinados hasta cierto punto, Sí. porque ahí va una de sus características. Suelen recaer bastante en sus lesiones, además de que siempre llegan sudados a la terapia. Llega. No sé por qué, pero siempre llegan sudados. Es como ya de cajón, ¿no? Si ves a alguien que llega sudado, deportista. Sí. No hay otra. O lo venían persiguiendo, También. pero Entonces llegan sudados y suele recaer en sus lesiones porque practica o sigue practicando su deporte estando lesionado, aun cuando se le dice que tiene que disminuir el impacto y demás, su pasión los arrastra a su misma desgracia. y que además ellos todo el tiempo hablan de sus logros, hablando deportivamente, ¿no? A diferencia de la paciente abuelita que te platica anécdotas, te habla de su familia, de la sus revolución, hijos, de todo. sus nietos, ¿no? Este paciente solamente te habla de sus logros y puedes estarte una hora ahí escuchándolo, ¿no? A veces suele ser entretenido y a veces ya suele atosigar un poquito, pero bueno, siempre hay que escucharlos a todos, ¿no? Y además, bueno, aquí pusimos un punto muy importante que yo tengo curiosidad y si me lo puedes explicar, son pacientes que quieren escuchar reggaetón. Sí, por lo general son pacientes jóvenes
y son pacientes, y aunque no sean jóvenes, el paciente deportista mayor pues tiene ese espíritu chavorruquesco. Ándale. ¿No? Entonces siempre cuando están con la terapia quieren estar escuchando reggaetón o música de la chaviza y demás. Entonces por eso se caracterizan, ¿no? Sienten que esa música les da el fuá. Ándale. Les da el fuá para salir adelante con su sesión de rehabilitación. Pues ahí está, ese fue nuestro último tipo de paciente, es el paciente deportista. Esos son los pacientes que nosotros estuvimos analizando y que más nos topamos en nuestra hora laboral. Obviamente hay muchísimos más. Si ustedes tienen por ahí algún otro tipo de paciente que no hayamos mencionado, ya saben, como el influencer. Hashtag yo soy el deportista, yo soy la abuelita. O a cualquier otra que se nos haya pasado, que no hayamos dicho y que ustedes tengan presentes. Ahora, nada más para finalizar, cabe aclarar que no es como una crítica al paciente, no es como tirarle tierra. No, de ninguna manera. Es una forma, yo creo que chistosa de ver cómo hay diferentes tipos de personalidades, de pacientes que todos toman su lesión o de diferente manera, su padecimiento. ¿no? Todo depende de la personalidad de cada quien y así como lo hicimos ahorita con los pacientes, lo haremos en su momento con los fisioterapeutas, que también existen diferentes tipos de ellos, pero siempre es con una intención buena, no de criticar a la mala, es algo productivo, algo chistoso para que veamos los diferentes tipos de pacientes que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida laboral. Así es, y bueno, ya para concluir nada más decir y recordarles que nos digan cuál es su tipo de paciente favorito y cuál es el que no les agrada tanto atender, porque yo sé que no, como dicen, no todos son monedita de oro, ¿no? Entonces, como dicen, que nos digan quién es su favorito y quién es su menos favorito, hay que nos lo comenten, y también si nos faltó alguno, pues también que nos lo hagan saber, que nos lo pongan ahí en la cajita de comentarios. No olviden también dar like, suscribirse, compartir. En diferentes de nuestras plataformas nos encontramos en YouTube, en Facebook, en Anchor y en Spotify. Son las redes en las que nos pueden estar encontrando, en todas como Efisiongrama, y ahí, como dice Adonai, nos pueden comentar y dar sugerencias con respecto a esto y de cosas que obviamente sabemos que necesitamos mejorar. Entonces cualquier comentario va a ser bienvenido de nuestra parte. No sé si quieras agregar algo más, Adonai. No, nada más ya darle las gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en este top 10 de pacientes y mandarles un saludo y que les sea leve la cuarentena, porque al parecer vamos todavía por más. Va por más. Bueno, eso fue todo. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, Adonai, y nos vemos para la próxima. Besitos, bye.